Muy buenas noches. El enorme escritor y también pensador Mario Benedetti dijo una vez: una vivienda es mucho más que un bien inmobiliario, es algo con lo que consolidarnos espiritualmente. Arrancamos La Clave Crítica en Almería 24 Horas Televisión. Bienvenidos un martes más a La Clave Crítica. Hoy vamos a hablar mucho del mercado inmobiliario en nuestro país, pero sobre todo aquí en Almería. Hogar, dulce hogar, o como decía Mario Benedetti, un poco hablando de ese romanticismo, ¿no? De ese lugar de refugio, de autoconocimiento, ¿no? Casi de realización personal, como es el conseguir nuestra vivienda, ¿no? Nuestra casa, además de los sueños. Dicen que todos tenemos derecho a la vivienda, pero no me queda más que considerar que esto es una gran mentira, porque realmente hay muchísimas personas que ahora mismo ven como algo inaccesible el poder conseguir una independencia, no solamente la gente joven para emanciparse, sino las familias que tienen además como principal gasto e inversión la vivienda y que además pues cada vez se les hace un poquito más difícil llegar a final de mes y además garantizar lo que debe ser pues eso, un lugar de confort y de seguridad. Fíjense que hace unas semanas hablábamos de que Almería es la provincia con la menor renta per cápita de España, aproximadamente unos 11.000 euros, 11.300 euros que cobran los almerienses. Pues imagínense cómo se hace entonces para pagar alquileres que en el mejor de los casos pueden ser de 500 o 600 euros y por supuesto no en zonas tensionadas, que son las más demandadas por parte de los almerienses. De hecho, aquí de nuevo volvemos a caer a la ley del embudo, ¿no? Parece que hay más demanda que oferta, aunque no siempre ocurre así. Hay también bolsa y no sabemos por qué muchas veces siguen vacías, ¿no? Con fenómenos como la ocupación o también las segundas viviendas que hoy serán protagonistas, como siempre con expertos y también con nuestros invitados habituales. Así que hoy, bueno, voy a comenzar por aquí, por mi lado derecho, con Rocío Fuentes, como siempre. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran, encantadísima de estar aquí otra vez. Una vivienda, y me encanta, ¿no?, que haya citado a Mario Benedetti, el poeta del amor, ¿eh? Bueno, que además en este caso habla de la vivienda, pues yo hablaba de ese ámbito romántico, ¿no? De cómo ahí al final es donde podemos ser, al final, naturales, ¿no? Y sentirnos en nuestro refugio, pero claro, eso hoy en día no todo el mundo puede conseguirlo, ¿no? En la idea romántica todos soñamos con llegar a ser adultos, tener una vivienda, un hogar, una familia y cada vez se complica más ese acceso a la vivienda. Bueno, afortunadamente los que ya tenemos vivienda, ¿no? Porque a lo mejor lo compramos hace muchos años y todavía es sostenible. ¿Tenemos o sigue siendo del banco? Bueno, sigue siendo del banco, por supuesto, hay buena corrección. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Claro, yo hablaba de derecho universal, la verdad es que no sé si lo es. Es una necesidad, está claro, de toda la humanidad, ¿no? Pero ¿se cumple con ese derecho universal? No podemos confundir derecho con necesidad, eso es lo primero. Pero en este caso, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental porque nace de la fuente, que es la dignidad de todo ser humano. Que no se ejerza un derecho o que no se disfrute un derecho no quiere decir que sea mentira. Seguimos teniendo un derecho a una vivienda en condiciones dignas, por la fuente fundamental de que todos somos seres humanos y tenemos una dignidad. Pero luego además, aunque es un poco así espiritual, una vivienda puede ser o una casa o un hogar. Yo creo que Benedetti se refería a esa necesidad de hogar, de calor, claro, de porque hogar. Una casa puede ser 4 ladrillos, pero él se refería a esa creación de hogar donde está el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, y ahí nos podemos desarrollar. Bueno, nos van a salir muchas reflexiones. El hogar está donde está el corazón también, que se dice mucho. Y donde está la familia. Y la prensa está donde están los grandes periodistas, que eso también hay que decirlo. Y hoy me va a acompañar un gran periodista, que es José Antonio Gutiérrez, es el director de Cerca, el director también de FIH Almería, y la verdad es que una persona que apuesta por el periodismo además de cercanía. Muy buenas noches, Guti, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Y además muy propicio porque hoy además has lanzado el de Cerca, del que nos toca este número, esta semana, y además haces, primero, dos temas que vamos a tocar. Has hablado de movilidad, con la que tenemos en la A7, que luego si quieres tocamos. Pues pero sí, también un estudio de Santa María del Águila y una revitalización, entiendo, de lo que es la compraventa de terrenos o de promociones inmobiliarias. Sí, efectivamente. En Santa María del Águila hay gente que está empeñada en no dejar caer
el núcleo, pues Santa María del Águila siempre ha sido un lugar muy agradable para vivir y cerca de todo. Digamos que ha sido... Era el primer núcleo de el primer elegido, núcleo hasta que le adelantó de aquí, elegido, ¿no? y todavía puede seguir desarrollándose de esa forma. Pero claro, se paró la construcción de viviendas y esas personas que están luchando por conseguir que Santa María del Águila pues siga activa, pues están consiguiendo que a través de la autopromoción las entidades bancarias estén apoyando la creación de nuevas viviendas, y se ha celebrado mucho esta semana la creación de 10 viviendas nuevas que se van a hacer como, digamos, estímulo para que otras personas Se animen y lo hagan sí, también. se O sea, animen eso y sería lo hagan. tipo cooperativa, entiendo, ¿no? La construcción. No, tipo cooperativa no. O sea, el banco lo que quiere es un responsable directo de principio a fin y que no tenga que pasar. Tú llegas con un solar, presentas un proyecto y le dices al banco que Ahí necesita tú un mismo dinero. eres el que promueves y construye. Claro, y entonces esa hipoteca de máximos que antes se le daba, o el préstamo promotor que se le daba a un constructor, ahora se le da a una persona particular. Te haces el proyecto y cuando termina, ese préstamo pasa a ser la hipoteca de tu casa. Ah. Y tú tienes que defenderla porque es donde tú vives. Vale, ahora te entiendo cuando decías de la apuesta de ciertas Claro. personas, en este caso, Sí. por revitalizar la aldeilla, ¿no? Santa María del Águila. Bueno, pues vamos a hablar de vivienda. Y lo primero yo creo que va a ser contextualizarlo, ¿no? Lo mejor. Y bueno, yo para esto he contado con un experto, que además tengo el privilegio de llamar amigo, que es Agustín Linares, de Canvas Propiedad, que está además, pues en todo el meollo, en uno de los puntos, pues seguramente con mayor cotización inmobiliaria, que es la Puerta Puchena de la capital, en Almería. Allí tienen la oficina y allí que nos vamos a meter a esta hora de la noche, así que le agradecemos mucho a Agustín Linares su paciencia y que haya querido estar con nosotros aquí en Clave Crítica. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por Y un estar con placer también nosotros. volver a Oye, verte. claro, hablamos de un fenómeno, el de la vivienda, una preocupación, un alza, digamos, de los precios. Es a lo mejor un poco de perogrullo, pero esto está ocurriendo también aquí en la provincia de Almería y, bueno, más concretamente en la capital. Pues creo que indudablemente, ¿no? Cualquiera que se meta en Idealista o haya tenido una trayectoria de ir viendo distintas viviendas, porque la misma difícil es que aparezca dos veces en el mismo año, distintas viviendas a lo largo de cierto periodo, va a encontrarse un alza de precios abismal, sobre todo en los últimos 4 años. Yo creo que en los últimos 7 años, para no pillarme mucho los dedos y no echarle toda la culpa al COVID, el precio de la vivienda ha podido crecer en Almería entre un 70-80% con facilidad. Hablamos siempre de vivienda digamos, asequible, ¿vale? Lo que en 2018 podía estar en distrito centro Rambla, ¿no? Hablo de Almería Capital siempre, en unos 100.000 euros, ahora se puede encontrar fácilmente por 180.000. Y así se puede aplicar hasta el tramo de 250, 300.000, donde ya tenemos otras opciones de mercado donde elegir, incluyendo pues, nuestra especialidad, ¿no? que es la obra nueva, que es lo que nos dedicamos sobre todo aquí en Canvas Propiedad. También, obviamente, asesoramos en segunda mano y tenemos que echar un ojo sobre en qué mercado competimos, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión. Si sube el precio de la vivienda en Almería, sí. ¿Por qué sube? Pues es otra pregunta, ¿no? Es una pregunta mucho más densa que no creo que nos dé el programa para responderla de lo densa que es en sí mismo. ¿Cuáles serían las zonas, por lo que tú estás describiendo, bueno, un 80% de incremento en los últimos 7 años, más luego que hablaremos también en 2020 lo que pasó con los tipos de interés, lo que pasó con el Euribor, lo que pasó con las hipotecas variables, que supongo que ha sido un torpedo más, ¿no?, en la línea de flotación de el funcionamiento normal del mercado inmobiliario? Pero, ¿cuáles son las zonas más demandadas, más tensionadas en Almería? Me suena mucho que, por ejemplo, la Vega de acá, ¿no, Agustín? Sí, sin duda, porque la Vega de acá es el objeto de deseo de muchos almerienses, de muchas familias. También a parejas jóvenes que tienen sus hijos, la zona del centro por escolarización es de alta demanda, sobre todo para segunda mano por la falta de obra nueva que hay ahí. Pero en cuanto a obra nueva y por lo que nos toca a nosotros, es la Vega de acá, indudablemente. Por ejemplo, nosotros tenemos todo vendido en la Vega de acá, de todos los residenciales que hemos ido sacando. Y a día de hoy
todo lo que se construye en la Vega de Acá sigue siendo, bueno, o en Almería en general, sigue siendo poco para la demanda que hay. Oye, curioso entonces que se venda todo Sí. en la Vega de Acá, porque allí los precios además son elevados. Supongo que de media 250, 300.000 euros un piso de 2-3 dormitorios, ¿no? Aproximadamente. Es una barbaridad. Es decir, si comparamos con hace unos años, los precios que se está poniendo en la Vega de Acá son muy altos, pero sinceramente, y visto desde la perspectiva de nuestros clientes promotores, por ejemplo, no pueden tener otro precio. Porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cuánto cuesta urbanizar un sector? Porque yo cuando no estaba en este sector me creía que las calles pues las ponía el ayuntamiento y tan felices. No, eso lo hacen los dueños de las parcelas, Los promotores, gastan claro. un dinero, claro, no, los dueños de las parcelas gastan un dinero para urbanizar todo según las directrices del arquitecto del ayuntamiento o de cómo urbanismo les diga, y eso hay una inversión de dinero. Obviamente también ahí, pues cada cual con su terreno pone el precio que quiere. Ese precio euro metro cuadrado que repercute finalmente en la vivienda, a eso se le tiene que sumar por parte del promotor la construcción, el margen de beneficio y todos los gastos que tiene asociados a la venta en sí. Bueno, pero es que el son margen de muchas beneficio cosas. ya de por sí, claro, también el banco no te va a dar ni un solo euro para promover si no sabe que es un negocio seguro, porque Seguro, ponte ¿no? que sube de nuevo la inflación un 10%, como se puso en 2022. Sí. ¿Qué hacemos? Pues tienes que tener un margen de beneficio para eso. ¿Y quién puede comprar, Agustín? Ya para terminar, ¿qué perfiles os encontráis? Porque claro, con estos precios, con estas variaciones, con estas demandas y exigencias que ponen los bancos, ¿no? Que además estás comentando que, por cierto, piden que tengas ahorrado ya prácticamente el 10%, además de que tengas una nómina, en fin, de que puedas asumir todos estos gastos. ¿Qué perfil tenéis de compradores? ¿Son extranjeros? Que se está diciendo mucho esto. Extranjeros inversores, digamos. Pues supongo que habrá otros extranjeros que no pueden acceder al mercado de la vivienda. Sí. En Almería no. En Almería todavía no ha llegado eso. Todavía no ha llegado eso. Llegará, porque si tenemos como espejo oscuro en la Costa del Sol, con la llegada del AVE, sea cuando fuere, con la llegada del AVE seguramente llegue mayor turismo, mayor número de gente que pueda permitirse vivir en Almería por cortar distancias con la capital de España, etcétera. Pero en Almería, quien compra sobre todo a día de hoy, puede ser un buen objeto de debate para ti y tus contertulios, es quien busca comprar para alquilar. Ya. ¿Vale? Porque por desgracia mi generación comprar poco y cuando ha salido de casa de sus padres ha sido, pues, te puedo decir, a partir de los 30 años. Madre mía. O sea Bueno, pues es la situación que es tenemos. bastante complicado. Sí. La verdad que sí. Bueno, pues la oficina en Puerta Puchena, que está Agustín Linares, que está Canvas Propiedad, que tiene muchos pisos, como además hemos estado viendo ahí en esas imágenes adicionales todavía, aunque, bueno, no es el mejor momento en cuanto a oferta, ¿no? Parece que no hay demasiado de dónde mirar. La oferta, ya te digo, por nuestra parte seguiremos sacando residenciales y demás, y si hay algo a lo que acogerse en eso es si tenemos vértigo con el precio a día de hoy. Como he dicho, si miramos a Costa del Sol, lo único que podemos es esperar que siga subiendo. Pues Agustín, que lo dicho, que muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fran. Bueno, pues eso es lo que nos ha comentado Agustín y, a ver, 80%, ¿por dónde empezamos? De incremento en los últimos 6 años, claro. El que ya tuviera la vivienda pues puede ser una oportunidad, pues por ejemplo, para vender, para revender, para especular, entre comillas. El que no, pues lo va a tener complicado, ¿no, Guti? Bueno, 80% en Almería. Te vas a Almerimar y no es 80%, es muchísimo más, es un 300%, porque viviendas de 100.000 euros han pasado a 300.000, ¿no? Y todo lo nuevo que se está construyendo, pues prácticamente se está vendiendo en una velocidad y prácticamente sin promocionarla, sin prácticamente hacer ningún tipo de publicidad ni nada, y están volando, ¿no? Lo que sí está claro que se está construyendo para gente que tiene poder adquisitivo.
Pero el gran problema está en la gente que no tiene poder adquisitivo. En esas personas que ganan 1.200 euros, que necesitan una vivienda, que necesitan un alquiler, que quieren montar una familia y no pueden. Entonces, para esa gente no se está construyendo. ¿Y cuál es el otro problema que hay? Pues que los que quieren construir no pueden construir viviendas a 70.000 euros. ¿Por qué? Porque no te dan ni para pagar la urbanización, ya lo ha dicho. Sí. El invitado. Bueno, tenemos una Almería que crece demográficamente, no crece igual urbanísticamente, pero bueno, también hablamos de una bolsa de viviendas que había construida y que, bueno, no sabemos si se vende, si está parada. Los porcentajes no son muy elevados, ¿no? Parece de propiedad bancaria o de... Sí, la vivienda vacía, según los datos que hemos estado viendo, está en torno al 16%. 16%. Pero claro, ahí hace falta que esa vivienda, por lo que tú decías, no se sabe si está ocupada, qué le pasa, pero sí hace falta que se ponga en valor, que se rehabilite y por lo menos que se ofrezca como alquileres sociales. Es lo que decía Guti, hay un sector que ahora mismo está totalmente perdido. Jóvenes con sueldos normales, las clases medias, familias sin muchos recursos. Aquí nos enfrentamos a un problema grave. Los precios de la vivienda están muy elevados, los sueldos siguen estancados y tú lo planteabas al principio. ¿Privilegio o derecho? La vivienda es un derecho reconocido por la Constitución, pero a día de hoy lo vemos como un privilegio porque es muy complicado acceder a ella. Un joven que quiera dar una entrada tiene que ahorrar en torno a los 10 años, 12 años de trabajo. Mínimo 50.000 euros ahorrados. Y es súper complicado. ¿Qué persona se encierra? Estamos hablando de jóvenes, que cuando tú llegas a esa edad quieres salir, quieres hacer una vida de lo que te corresponde. Hay mucha gente que tiene que encerrarse si quiere acceder a una vivienda, trabajar, ahorrar y como un pajarito. Pues sí, al final nos toca ser hucha y gastar muy poco para poder acceder a esa vivienda. Yo estoy de acuerdo con los compañeros, pero en vivienda llegamos tarde. Lo que sí es fundamental es que estamos en una emergencia nacional y para una emergencia nacional necesitamos tener soluciones, aunque sean temporales, para darle ese derecho a todas las personas que no pueden adquirir, que son nuestros hijos, los jóvenes, para hacer un hogar. Hace falta vivienda protegida, hace falta vivienda pública, hace falta ayuda para alquileres, hace falta hablar con los expertos para que diga, yo no puedo hacer, necesito viviendas para que salgan 70.000 euros y el Estado tiene que ponerse las pilas para ayudar. Claro. Y hay que ir a la raíz. Oye, yo soy libre, ¿puedo comerciar con drogas? Pues mira, pues no. Oh, no, yo puedo comerciar con armas. Pues mira, pues no. Pues tampoco podemos especular en una emergencia nacional. Entonces, habría que parar inmediatamente la especulación porque aquí no ha llegado. El colectivo que más compra en Barcelona son el colectivo chino, el segundo en Madrid, el colectivo chino, y lo que es una barbaridad es que haya casi 4 millones de vivienda vacía en España. Y la gente buscando vivienda. Pero Estamos claro, locos. habláis de la política y eso me parece interesante, porque claro, ¿para qué sirve la política si no es precisamente para la mayor inversión de una familia, como es la vivienda, ¿no? Para un derecho universal que estamos comentando, como es el poder tener un hogar? Pues no se haya hecho, entiendo, mucho en los últimos años para corregir esto, porque de vivienda sí se habla mucho del fenómeno de la ocupación, que por cierto tampoco se ha hecho nada contra ello en los últimos años, es un 3%, más el 16%, ya estamos hablando de un 19% que no se puede, digamos, comercializar. ¿Qué medidas ha puesto este gobierno o el anterior, o qué podrían poner en marcha? Sí, pero lo que sí está claro que hay mucho miedo a la ocupación. Y la mayor parte de la gente que tiene vivienda no las quiere ceder porque ese 3% es muy escandaloso, porque te salen en todos los medios todo lo que está pasando con los ocupas y la gente no quiere poner su propiedad, la quiere poner en riesgo porque no hay ninguna seguridad. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en ese tema? Nada. Luego, sabemos que la vivienda, que el alquiler se estaba poniendo muy complicado. Ha intentado mediar en el alquiler y lo han conseguido poner más caro. Claro, en realidad, y en honor a la verdad, bueno, sí han mediado en el tema del alquiler vacacional, el alquiler turístico, que se ha querido poner ahí un límite. Es que Sí, pero lo que es el alquiler, desde el punto de vista práctico, si te decían que valía 800 euros una vivienda, en Mallorca han conseguido que valga 1.500. En Barcelona 3/4 de lo mismo. Sí, sí.
No, y es lo que hay en la ley de la oferta y la demanda. O sea, no podemos hacer un cambio porque a nosotros nos venga bien. Pero aquí, a nivel más cercano, y la gente que nos está viendo, yo planteo una pregunta. O sea, ¿habéis visto los parques en El Ejido, en Santa María del Águila, en Las Norias, llenos de chiquillos hijos de inmigrantes? Porque son familias que tienen 6, 7, 8 niños. Esa gente... ¿Dónde van a vivir? Claro. ¿Dónde van a vivir? Porque no hay ni una sola grúa No hay puesta nada. en ningún núcleo. Ni una sola grúa. Y es un ejemplo para muchísimos más núcleos que hay en la provincia de Almería. ¿Dónde van a vivir esos niños? Bueno, en Almerimar sí hay grúas, pero claro, no suele ser el destino Pero a donde vamos a pueden ver. ir. Claro, esta ¿quién puede población. pagar Una familia de eso? 8 niños, de un padre y una madre que han venido del norte de África, ¿cómo acceden a una vivienda de 250.000 euros? Por ponerte un ejemplo. Bueno, a ver, que Miguel creo que estaba apuntando algo, no sé si quieres decir. No, que no me tengo que ir a las plazas solo, me tengo que ir a cualquier colegio del Ejido, Sí, de sí. Las Norias, y uno entra al colegio y dice, ¿dónde van a vivir todos estos Claro, niños? así es. El 90 y pico por ciento. No tienen que ser solo inmigrantes, es que estamos hablando también de nuestros hijos, o sea que o nos ponemos las pilas y a veces hay que tomar medidas valientes, aunque sean temporales. A mí me gustaría que, déjame soñar, llámame imbécil, No, hombre, pero, sueña y no pero seas imbécil. de los primeros pactos que tiene que ver a nivel nacional es el pacto de pacto. vivienda, Estoy porque completamente de acuerdo. estamos en una emergencia nacional. Estoy completamente de Y acuerdo, que ahí- además pasan los años, se sigue haciendo más gordo el problema y realmente aquí nadie lo cauteriza. Pero, claro, ahí, por el interés te quiero, Andrés, saber a quién queremos favorecer. ¿A nuestros hijos, a la ciudadanía o a los especuladores? Y ahí habrá que decir, bueno, si habéis ganado en estos 6 meses, que lo hemos comentado antes, nuestros bancos han ganado en el último semestre 17.500 millones, vamos, tenemos una posibilidad para decir, bueno, pues ahora intentar no ganar en este sector un poquito, meter en Bitcoin o donde os dé la gana, pero en este sector hay que protegerlo temporalmente y cuando superemos la emergencia nacional, pues ya podéis ganar en donde os dé la gana, pero Sí, ahora pero mismo con la vivienda no tenemos se que puede frenar un especular. poquito. Hombre, ¿eh? sí llama la atención, 7 años creo que lleva ya gobernando la coalición, digamos, de izquierdas, que además uno de sus grandes mantras pues suelen ser todos La este vivienda. tipo Bueno, de asuntos. izquierda, bueno. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Vale. Ahí se cuelan algunos de ultraderecha incluso, como Junts. Bueno, luego iremos con eso. Vale. Pero es cierto que en 7 años hemos visto pocos avances, ¿no? En materia, además, pues no sé si de ayudas a los jóvenes, creo que la Junta de Andalucía puso alguno, en este caso la Administración Autonómica, pero ¿qué incentivos hay o qué ayudas Pero tenemos? son ayudas trampas también, porque sí que se Luego hay que lanza devolverlas algo, muchas claro, hay veces. que devolverlas y luego que para tú poder acceder a esas ayudas te piden unos requisitos, que es la pescadilla que se muerde la cola, porque es muy complicado cumplir con todos los requisitos para que a ti, porque creo que lo que te daban era la ayuda del 20%, te adelantaban ese 20% o ese 10% que tienes que entregar como entrada, te lo adelantaban, pero era muy complicado. El problema, este gobierno no ha hecho nada, pero el anterior tampoco. Claro, el problema no, que es que tenemos el con la uno por el vivienda otro. es que cada gobierno que llega no hay política estable, empiezan de cero y cada uno a su manera. La especulación, yo creo que si ha llegado, no ha llegado de la forma que tú decías, que con las grandes empresas chinas, tipo con los apartamentos turísticos. Los pero- fondos de inversión. Sí, pero sí estamos viéndolo ya en la provincia. Y es que solamente hace falta meterte en Facebook, en una red social o incluso en Idealista, en cualquier portal, y buscando precios de alquileres de vivienda y se ven los disparates de lo que vale una vivienda en los meses de invierno a lo que vale una vivienda en los meses de verano. Pero bien En marcado zonas además lo que es turísticas. la especulación, ¿no? Claro, Porque sí, estamos hablando de totalmente. fondos buitres, no de Sí. una familia que con su esfuerzo diga, me quiero comprar una casa en la playa y quiero tener ese derecho que Sí. para eso me estoy matando Hombre, a trabajar, ¿no? claro. Eso quería yo, es decir, no estamos hablando de que uno Eso es. hereda una casa de la abuela y la quiere vender o la quiere alquilar. No estamos hablando Eso. de No, eso. no. Estamos hablando de los fondos de inversión, de los 4 Si millones compran 100 viviendas, 200 viviendas... para hacer negocio, para alquilar, para coger esos alquileres que llevan familias 50 años y que los echan a la calle. Estamos hablando de eso. Oye, si tú Claro. en una herencia te toca una casa y la quieres vender, pues bendito sea Dios. Y si la quieres alquilar y tienes dos, pues perfectamente. Estamos hablando del meollo. No podemos ver la raíz del problema y confundirlo con, no, yo tengo una casa pequeña y me van a entrar. Claro. No, hay que ver los porcentajes y los niveles, ¿no? Y lo que tiene que ver con, bueno, un nivel de propietario y otro nivel, ¿no? Evidentemente
especialmente de familias que, bueno, pues como decimos, con su esfuerzo, pues dice, quiero una casa para pasar el verano, las vacaciones o lo que sea. ¿Qué opina la calle? Bueno, vamos a verlo porque nuestra compañera Marina Peralta ha hecho un reportaje en el que nos deja testimonios, ¿no? Además de personas de Almería y de personas también almerienses y que no lo son y que han querido dejarnos su aportación sobre lo que es para ellos llegar a final de mes y pagar su piso o su vivienda. Así es, en el último año ha subido el precio del alquiler un 20%. El precio por metro cuadrado ronda ya los 1.600 euros, precios bastante asfixiantes para la gente joven que está pagando a día de hoy entre 700 y 800 euros al mes. Vivir enfrente del mar ha pasado a costar de 800 a 1.200 euros. También el precio de la vivienda ha subido un 10%, precios que no son los de 2007, pero que se aproximan. Hola, buenas, soy Bea, vivo en Madrid. Tengo una hipoteca de 950 euros para una casa de una habitación y un baño. Gano alrededor de 2.500 euros aproximadamente. Y la verdad que soy una de las afortunadas que tienen una casa en propiedad, porque aquí en Madrid la gente de alquiler ronda los 1.500, 1.800 más o menos para eso, para una casa de una habitación. Mi nombre es Rafael, vivo actualmente en un barrio de Zaragoza y mi nómina está en torno a los 2.000 euros. Pago un alquiler de 890 euros y esto pues me obliga a tener que compartir piso con otras dos personas. Soy José, tengo 26 años, soy de Mengíbar, un pueblo de Jaén, pero llevo 3 años viviendo en Almería. Vivo por la zona centro de Almería y pago un alquiler de 285 euros al mes, más gastos de luz, agua y cochera, alrededor de unos 500 euros mensuales entre una cosa y otra. Tengo un sueldo entre 1.800 y 2.100 euros. Y la verdad que creo que el alquiler en Almería está llegando a un punto en el que es muy difícil poder mantenerse solo con un sueldo. Soy Patricia y pago de alquiler aproximadamente unos 700 euros. Trabajo en un call center y no podría vivir de alquiler yo sola con mi sueldo, que aproximadamente son 1.200 euros, 1.300 según el mes, por lo que vivo con mi pareja. Yo sola no podría pagar el piso. Me llamo José Manuel, tengo 29 años y soy productor audiovisual. Suelo ganar entre 700 y 900 euros y estoy compartiendo piso con 2 personas más. Pago 350 euros. Soy Lorena, tengo 22 años, ahora mismo estoy estudiando y trabajando en hostelería, donde en los meses buenos suelo ganar unos 900 euros y en los meses más normales unos 800. Y estoy viviendo en un piso de alquiler con 3 personas más, en total somos 4. Madrid, Zaragoza, Sevilla, Jaén y también Almería. Una situación que pone a los jóvenes ante las cuerdas. Pisos compartidos de 3 o 4 personas con pareja, pero inviable vivir en solitario. Y no solo la gente joven, personas que viven en pisos de solo una habitación con toda su familia. El último caso en Málaga. Un porcentaje alto de nuestro sueldo va a donde vivimos, pero al otro lado tenemos otra situación. El mercado tiene una alta demanda y hay viviendas que se venden en apenas horas. ¿Qué opinan a pie de calle? Pues súper abusivo, porque entre la comida y todo es que no hay recursos para llegar a fin de mes y la verdad que tampoco hay ni ayuda ni hay nada. La verdad que me parece eso que se debería de regular una mijita más. Me parece que los sueldos se deberían, como mínimo, intentar garantizar o que haya más vivienda social o más viviendas de protección oficial, claro, para que puedan poder coger como mínimo su primera vivienda. Yo lo veo un abuso, la verdad. Las cosas como son. Veo que suban los precios esa cantidad y me das por pisos que son a lo mejor de una habitación, 2 habitaciones por esas cantidades. Cuando antiguamente esas cantidades eran para pisos de 4 o 5 habitaciones y 2 baños. Es un auténtico abuso, es un auténtico robo y a mí en particular no me parece ni me condiciona. Yo vengo de Barcelona a vivir aquí porque en Barcelona está súper carísimo. Pero por lo que veo, por aquí también está subiendo mucho los precios. Eso son cosas de los gobiernos, o del gobierno, o del que manda, que se llena los bolsillos a costa de los demás. El rico más rico y el pobre más pobre, lo de siempre. Tampoco es que los caseros, si tienen algún problema, te lo solucionen ni nada. Es más, te suben al alquiler, pero no te ofrecen ayuda si pasa algo. Y que los jóvenes tienen que estar en las casas con los padres hasta jubilarse. Se juntan con las parejas y a la casa de los padres. ¿Por qué? Pues porque no pueden. Están trabajando los dos y los niños tienen que cuidarlos los abuelos o la guardería. Y una guardería hoy, pues fíjate, un alquiler no tienen capaz de pagarlo, no son capaces de pagarlo.
quieren independizarse, pero no pueden, es imposible. Pues eso es lo que dicen almerienses, gente que está en Madrid. Bueno, 2.500 euros que cobra una muchacha, que fíjense que está bien y tiene problemas para pagar la hipoteca. Pero claro, en Madrid es que es verdad que es harina de otro costal, porque aquí, no sé, en el Zapillo puede pagar unos 800, 900 euros por un alquiler, pero es que en Madrid, claro, una casa se te puede ir a los 1.500 o 2.000 euros, está diciendo esta muchacha. Y estás condenado a compartir piso durante muchos años. Bueno, claro, totalmente, ¿eh? Que tienes 40 años y estás con una habitación, ¿no? Sí. Y estás obligado a eso. Bueno, vamos a buscar un último punto informativo y en este caso, pues sí que es con una de las mayores expertas que tenemos en cuanto a vivienda en la provincia de Almería, en Almería capital. Nos encontramos con Ascensión de Ainat, multipremiada y que, bueno, además ha sido la que nos ha aportado esos datos con los que Marina Peralta ha podido ilustrar la crónica. Así que, Ascensión, muy buenas noches, bienvenida a La Clave Crítica. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, dicho genéricamente, tenemos un problema ahora mismo en Almería con la vivienda. Ascensión, ¿tú qué opinas? Sí, sobre todo la de alquiler. Almería, para encontrar un alquiler y digamos digno, está bastante complicado, ¿eh? Además de que el precio ha subido muchísimo, nos encontramos con el problema de que no hay oferta. Entonces, pues lo estamos pasando verdaderamente mal. Bueno, y luego está también el perfil de los jóvenes, que estamos dándole mucho protagonismo en el día de hoy porque pensamos que son los que tienen más problemas para independizarse por su economía, pero son al mismo tiempo los que más ganas tienen, ¿no?, de hacer su vida independiente y de tener su propio hogar. Bueno, ahí tienen que... Lo que está pasando últimamente es que se están enfocando casi más en la compra cuando es una pareja. Una persona sola, con los sueldos que hay actualmente, no pueden comprar, pero si es una pareja, sí están comprando, se están animando porque además las financiaciones están bajo intereses, los intereses, y entonces pues se está financiando bastante. Pero claro, tiene que ser 2 mínimo. Antes hablamos un poco de las zonas que hay tensionadas. En Almería capital nos hablan mucho de la Vega de acá, supongo que también el centro. ¿Cuáles son esas zonas calientes de la vivienda en Almería, en tu opinión, Ascensión? Bueno, son dos perfiles diferentes las personas que escogen la Vega de acá o que escogen el centro. La Vega de acá, efectivamente, ahora es la zona más cara de Almería. Hay muchísima demanda. Yo con deciros que últimamente me está pasando algo muy curioso. Yo llevo 26 años en el sector inmobiliario y lo que me está pasando este año últimamente no me había pasado nunca. No llego ni a publicar las viviendas, las vendo antes. Yo por la mañana veo la vivienda, vengo aquí, hago una valoración, la presento a mi equipo y en la misma reunión salta siempre alguno, tengo un cliente para esa vivienda y la estamos vendiendo antes de publicarla. Entonces, es curioso, ¿no? Este año, sobre todo, hemos vivido esa experiencia que ya os comento que yo con mi año jamás la había vivido. Y en el resto de la provincia, eso de irnos a la periferia, por ejemplo, Aguadulce, que ha sido siempre una ciudad dormitorio, Roquetas de Mar, no sé, Vícar, La Mojonera, la periferia, Níjar, ¿seguimos utilizando eso? No. En Almería capital ahora mismo es donde más demanda hay, en la Vega de acá, como hemos comentado. En el centro otro tipo de perfil, es un perfil ya de personas mayores que a lo mejor viven por la costa, pero que quieren venirse al centro de la ciudad para una casa más pequeña. Y en la provincia sí hay mucha demanda, por ejemplo, en Almerimar. En Almerimar hay muchísima, en Roquetas también está habiendo bastante, y Vera también me he llevado una sorpresa grandísima este verano, que también pasaba igual. Me entraron unos apartamentos y es que se vendían rapidísimo. También pensando en el AVE. Claro, la mala noticia que tenemos es que si no va a funcionar el AVE cuando pensábamos, pues ahí se nos está parando otra vez, se está frenando la venta. Pero hay muchísima demanda. Y el precio curioso. Ahora mismo... Sí, y el precio resulta lo del AVE, ¿no? Porque es verdad, en este caso las vías del tren no están asustando a la gente a comprar, sino todo lo contrario, ¿no?
Sí, sí. No, es que lo necesita y como ahí hay una parada, la gente de Madrid están todos comprando nacional, ¿eh? No, personas nacionales, no están comprando No hay extranjeros. gente de fuera, ¿eh? No sé si es un buen momento, y si se puede preguntar por esto, para las inmobiliarias, porque claro, por un lado nos dices que no hay mucho de dónde tirar y prácticamente os lo quitan de las manos, ¿no? Pero ¿es un buen momento para un sector como el inmobiliario? Bueno, hay que trabajar mucho, estamos muchísimas personas dedicándonos a este sector, hay que hacer las cosas muy diferentes para que también el cliente confíe plenamente en ti, porque hay magníficos profesionales, pero también hay gente que tampoco trabaja tan sumamente bien. Entonces, sí, pero sí es un momento bueno para la inmobiliaria, aunque si os soy sincera, yo llevo este mes algo preocupada, ya lo empecé a notar en octubre, pero los días que llevamos de noviembre, que también son pocos, pero son muy significativos que el teléfono ha dejado de funcionar algunos días. Bueno, entonces, ojo, sí. ojo, porque no sabemos si es por la Navidad, tan cerca de la Navidad, pero ojo, sobre todo en la segunda mano, las viviendas de segunda mano, la previsión que yo ahora mismo estoy estudiando, quizás es que va a tener que bajar un poco el precio. La obra nueva no, pero la segunda mano sí va a bajar. Va a tener que bajar un poquito, ¿no? Bueno, pues, bueno, no sé si quieren preguntar algo los componentes de la mesa. Yo la última, ¿tú aconsejas comprar hoy en día o que nos esperemos un poquito? Claro, no te vas a echar piedras contra tu propio tejado, pero ¿es un buen momento para comprar? Sí, es un buen momento sobre todo porque el banco está facilitando mucho la hipoteca, están trabajando con un interés muy bajo y entonces es buen momento. La previsión también para el año que viene es que suban esos intereses. Entonces ahora sí es buen momento para comprar. También nos pasa que, por ejemplo, nos está llegando mucha gente que no compra con hipoteca, ¿no? El tipo de perfil, por ejemplo, ya de personas con 50 años de ahí para arriba, ese tipo de personas no están comprando con financiación. O sea, que entonces, lo pagan directamente. Lo pagan directamente, sí. También dan como el salto, ¿no? Quizás tenían una casa de antes comprada, ya tienen familia, entonces están comprando sin tanta financiación. La gente joven es necesaria la financiación. Sí, totalmente. Y los avales, seguro, de los padres. Bueno, no sé si queréis preguntar, ¿está suficientemente claro? Sí. Pues, Ascensión, que muy buenas noches, que muchas gracias por todos los datos y nada, que esperemos haber ayudado también a nuestra audiencia. Encantada de conoceros. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Ascensión de Ainat. Y bueno, vamos a cambiar de tema, que llevamos media hora. No sé si querías hacer alguna pregunta. No, yo simplemente como conclusión que lo que sí algo creo que ha quedado claro es que se necesita mucha ayuda, sobre todo la gente joven, y que hay que impulsar eso, la ayuda al alquiler y la vivienda social. A mí es que me da este tema una profunda tristeza y desesperación que estemos hablando. Es el buen momento para comprarse un Ferrari y lo preguntamos en una facultad donde están los chavales el 90% en paro. Pues a mí es que yo estoy, estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo. Hay que solucionarlo, estamos condenando a una generación a la precariedad. No estamos hablando del que tiene 500.000 euros, 2 millones, que puede especular. Estamos hablando de una emergencia nacional. Es que todavía no hemos hecho clic ahí en el tema. Pues fijaos que muchos de los que compran a tocateja, Guti, a lo mejor están comprando para sus hijos. Eso no es tontería, que a lo mejor puede. Y digo, oiga, pues voy yo a ir asegurándole un poco. Es posible, pero el gran problema que tenemos es que nos han lanzado mensajes vacíos, porque yo no sé si vosotros acordáis de las 140.000 viviendas en terrenos militares que se iban a construir para reactivar un poco el sector, y cuando realmente tenemos un gobierno que, tanto gobierno como oposición, están unos en quitar al gobierno y el gobierno en resistir como puede, y no ha solucionado ningún tema fundamental de los que había que solucionar. Con lo cual, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos un atasco espectacular y luego con otro problema, con una presión enorme, porque está huyendo muchísima gente de África del hambre, pues está viendo posibilidades de sobrevivir en Europa, y somos la puerta de entrada, ojo. Entonces, ahora mismo el gobierno, el presidente, está muy lejos de esta realidad. Pues está defendiéndose como gato panza arriba, pues ya lo estamos viendo todos los días, por todos los temas que le acucian, y a la vez está atacando con el tema de Valencia. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que vamos a entrar en un periodo electoral
a la vuelta de las vacaciones. Manual de resistencia, claro, fíjate tú, practicando. Evidentemente, entonces no estamos pendientes de los problemas de los ciudadanos. Y ahora, ¿qué entendemos por ciudadano? Los que estamos y los que nos vienen. Así debe ser. Así es. Has tocado, además, una palabra que es atascos. ¿Qué es lo que vamos a abordar también? Pues bueno, hablamos de vivienda. Hay mucha gente, yo lo he comentado, que vive en la periferia, que trabaja en Almería Capital o que de Almería Capital se desplaza al poniente almeriense. Un flujo diario también por el entretenimiento, por las amistades, por la gastronomía, que nos lleva a grandes retenciones. Venga, vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino y a la vuelta ya abordamos pues los restos de los temas que tenemos en la actualidad. Seguimos aquí en la clave crítica, como todos los martes por la noche, en Almería 24 horas, y la movilidad, que va a ser uno de los temas que más vamos a discutir en los próximos meses, porque tenemos la cuarta conurbación urbana más grande de Andalucía. Son 500.000 de personas aproximadamente las que hay censadas y las que no, que se mueven, se desplazan diariamente entre la capital y los municipios del poniente almeriense, con 2 ciudades superiores a los 100.000 habitantes, en el caso de Roquetas de Mar, censadas. En el caso de Ejido, aún no en el padrón, pero sin duda que también tiene una población que supera esa cifra. Así que, bueno, día no y día también, pues tenemos retenciones, o tenemos algún accidente, o tenemos algún tipo de obra que la verdad es que dificulta mucho el tráfico. Pero es que el pasado domingo hubo un accidente con 10 personas heridas que tuvieron que ser desplazadas al Hospital Universitario Torre Cárdenas, tras la colisión en cadena de creo que 7 vehículos. Fueron 2 camiones también los que participaban en ese alcance y dejaron minutos y minutos de retenciones. Bueno, la sufrió incluso el propio José Antonio Gutiérrez, que creo que le pilló in situ, ¿no?, el domingo ahí en la autovía. Sí, fue en torno a las 8:30 de la mañana en la que se produjeron, digamos, 2 accidentes en los que participaron varios vehículos, ¿no? Eso de las 8:30 empezó a ralentizarse el tráfico y fue un momento en el que estaba saliendo el sol, que todos los que hayáis usado la autovía cuando vais en dirección a Almería, antes de entrar al primer túnel te quedas totalmente ciego, ¿no? Y además están los coches que entran de Aguadulce, que se van incorporando a la autovía. Es una zona bastante complicada. Pues se paralizó el tráfico a eso de las 8:30, pues empezaron a llegar coches de bomberos para sacar a la gente que se había quedado encarcelada, como se dice ahora, y ambulancias y grúas para retirar. Y claro, aquello se prolongó hasta las 12 del mediodía. Hasta las 12 del mediodía había retenciones. Y pudieron desviar a los vehículos por el parador, dirección hacia el Cañarete, y por ahí seguían circulando. Claro, el que no conozca esa ruta pues lo tiene complicado para y eso era un domingo. Un domingo llega a ser un lunes o un martes. Hay una cuestión, y es que desde Aguadulce, desde la salida Aguadulce, la última que se hizo, hasta el puerto de Almería, eso es un auténtico cepo. Totalmente. No puedes salir por ningún sitio, no te puedes incorporar, ni siquiera puedes hacer... Además es que no hay salidas, efectivamente. Claro, y el problema es que tampoco es fácil hacerlas, porque lo escarpado del Cañarete hace imposible que tú puedas generar una salida, aunque sea para auxilio. Claro, claro, porque tienes además los grandes puentes, digamos, y tienes Castel del Rey, que además es una zona... Entonces, es un problema, y además la solución es complicada. Muy complicada y bueno, con sobre todo malestar permanente, continuo, de gente que llega tarde al trabajo, de gente que llega tarde al cine, que llega tarde pues, absolutamente a todo. A todo. Ya lo comentamos en una ocasión, que Almería crece, se mueve, nos movemos todos para trabajar, pero seguimos usando carreteras de hace 20 años y lo que pasó ayer llega a pasar, el domingo, perdón, pasa el lunes y paraliza casi la provincia, porque todo el mundo se mueve para trabajar y más a esa hora, además. Fue además en el punto exacto donde está previsto, proyectado, prometido y bueno, inminente, dicen, el tercer carril de la autovía, que fue justo ahí, en esa zona, que es un embudo también, ¿no? Hombre, en este caso yo por cuestiones de trabajo, mínimo 3 veces, 8, 8:15, 8:30, me tengo que ir de Ejido a Almería. Es un show.
O sea, es día sí y día también, o por las obras, o por alguien que ha pinchado, o simplemente estás hora y media y luego ves que es simplemente un coche en el arcén por el tema de la grúa. Con lo cual, aunque sea complicado, es decir, no, yo creo que no habría que llamar a nadie de la NASA, ni de Oxford, ni de Cambridge, sino habría que sentarse y dar soluciones. Una de ellas sería, por ejemplo, el cercanías. Porque si uno ve la densidad de España, lo que es Adra, El Ejido, Roquetas, Parador, Aguadulce, sería totalmente justificable. En Cádiz, por ejemplo, más o menos misma población, tiene un servicio de cercanía y funciona de maravilla. Sí. Porque yo mismo, cuando tienes que hacer una gestión, es que yo lo veo, o sea, la mayoría vamos en el coche solo. Nos sirve eso sí como buena excusa porque nadie se enfada con nadie, se dice, no, es que me he quedado retenido en la autovía, porque es algo completamente creíble, ¿no? Sí, pero la solución de las cercanías es complicada por la orografía. Almería está al otro lado de la montaña. El poniente está a este lado de la montaña. Si me dicen un cercanía, dirección a Níjar, dirección a Vera, sí, pero un cercanía dirección a Adra. Hay quien dice de utilizar el propio trazado de la autovía, expropiar y usar más o menos ese trazado. Y cuando llegues a los túneles... Claro, es ahí donde vas a tener la mayor complicación. Pero bueno, que se hizo un eurotúnel para unir Francia y Reino Unido, ¿no? Que al final, o sea, ingenieros tiene la NASA. El volumen de tráfico no es comparable a lo que tenemos aquí. Y luego, ¿qué haces? Por encima del mar hace un recorrido como la autovía vasca, es complicado, no es fácil. Y claro, meterse en esos proyectos para una población de 500.000 habitantes con una frecuencia de paso que... ¿Tú no crees que eso se vaya a ver, no? Aquí Ahora mismo yo creo que no. No, si coincide, a mí me ha extrañado porque coincide con el gobierno. El gobierno hace una semana ha dicho que no. Ha dicho que no al cercanía y yo creo que le tendría que dar una vuelta. Hombre, nadie ha dicho que sea fácil, pero son necesidades, o sea que esto va a ir no para bien. Pero puede decirse, ¿no? En esto aquí yo creo que tenemos un poco de... Que saber si, o sea, se puede al menos estudiar la viabilidad, o sea... directamente hay que decir que no, esto es imposible, o podríamos al menos estimar la opción hay gente, hay una asociación del tema del tren, hay especialistas, un día los puedes traer y que muestren las dificultades que hay, que son ciertas, pero la viabilidad de hacer un cercanía. Yo creo que habría una posibilidad por ENIX, ¿no? Conectar con Roqueta y Roqueta hacia toda la zona del poniente, no salvando el Cañarete y por ahí que no pase el tren. Claro. Y entrar por Huércal y unirse por Alhama Enix y Enix llegar hasta Roqueta. Lo que sí es verdad que es un poco injusto es que el pulmón económico de Almería, podemos entenderlo también a veces, esté mermado de la alta velocidad, porque al final va a tener que ir a Almería y va a tener que hacerlo por carretera. Sí, pero el problema que tenemos es la orografía, ¿no? Hay sitios en los que trae cuenta hacer esa inversión, como puede ser el caso de Málaga, que también tiene una orografía. Sí, Cádiz, que decía de verdad que no lo tiene tan complicado. Claro, Cádiz no lo tiene tan complicado, y luego en zonas llanas pues muy fácil dar esas soluciones, pero a ver cómo las das aquí, ¿no? Vamos, ya de hecho, esperamos que la autovía se terminara durante muchísimo tiempo, precisamente en la zona más escarpada, que es la costa de Granada, ¿no? Sí. Bueno, eso puede ser un imposible, o al menos verlo más lejos, pero ¿y el tercer carril de la autovía sin presupuestos puede salir adelante? ¿Realmente se puede llevar a cabo? Bueno, yo creo que de vez en cuando hay que lanzar proyectos para que se muevan, se empiecen a mover. Pero de aquí a que lo veamos hecho, yo creo que puede pasar un tiempo. ¿No crees que en 2026? El 2026 yo creo que no. Y si se consigue en 2026, pues sería uno de los proyectos más rápidos que se han hecho. Sí. Al menos empezar a hacerlo. Claro, y además eso requiere un presupuesto importante, ojo. Y que no sería la solución, sería un parche. Sí. No, y fijaos de las cercanías, ¿no? Que es un poco de ese tren que ya cada vez a base de repetirlo pues va sonando más. Hablábamos de plataformas, por ejemplo la del tren sostenible, la mesa del tren. Quien está pidiéndolo también mucho es el alcalde elegido, Francisco Góngora, que además ha pedido una reunión urgente con el subdelegado de gobierno, con José María Martín, y lo ha hecho por este asunto del tren de cercanías, pero también por otros proyectos que hay pendientes. Me llama la atención uno concretamente, quizá más local, más englobado en el poniente almeriense, como es Valerma, la regresión de la playa,
pero que es curioso, en el mes de marzo se les dijo que iban a ver de forma inminente publicado ese estudio, y bueno, estamos ya a 11 de noviembre, ¿no? Que es hoy 11, 12, Sí, 11. y todavía no sabemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha pedido Francisco Góngora y qué es lo que le ha contestado el subdelegado de Gobierno, José María Martín? Vamos a verlo. Quiero sentarme y hablar con el subdelegado porque, ve usted, o sea, los puestos están para ocuparlos y para ejercerlos. Bueno, subdelegado, ya lo ha oído usted. A ver, esa reunión que el doctor estaba pidiendo se ha realizado. No, sí, la reunión es cierto, vamos a decir, pues la verdad es que no había visto estas declaraciones, pero bueno, que... Pues eso lo han puesto para sí, que sí, conteste. sí, no, sí, la respuesta es rápida. Sí, es cierto, hace apenas unos días, creo que fue el jueves de la semana pasada o miércoles de la semana pasada, recibí un escrito del alcalde, vamos a decir, sabe perfectamente el alcalde de Ejido, como no puede ser de otra manera, que vamos, que las puertas de la subdelegación las tiene abiertas, vamos a decir. Yo entiendo que le puedan preocupar cuestiones, lógicamente, como responsable en este momento, a día de hoy, de la gestión municipal, pues lógicamente hay cuestiones que le interesarán, que son competencias de otras administraciones. En este caso, hablaba del Gobierno de España, que es muy exigente, el alcalde elegido es muy exigente con el Gobierno de España, igual de condescendiente que es con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Parece que la Junta de Andalucía como que no tuviera aquí ninguna competencia, ¿verdad? Parece que los centros de salud están estupendamente bien, que tenemos citas en los centros de salud, que el Hospital de Poniente funciona estupendamente bien, o por ejemplo que bueno, pues que las clases que hay, por ejemplo, en algunos institutos de 30 y tantos niños, pues que eso no le preocupa solo lo que es competencia del Gobierno. Le vamos a dar respuesta, le vamos a dar cita sin ningún problema. Bueno, pues la respuesta de José María Martín, que ha tirado un poco por la tangente, ¿no? Que se dice, y tampoco ha dado mucho contestación a lo que le estaba pidiendo en este caso Francisco Góngora, que era sobre el Espigón o ese proyecto de recuperación de la playa de Valerma. Era del proyecto de cercanía, era también de los juzgados y los refuerzos que también pedía para aquí, para el municipio de Ejido. Y luego hablaba también del asunto de la inmigración, con esos hoteles que se ha cronificado, es un término que dice Paco Góngora, para el alojamiento de personas inmigrantes. Guti, vaya relación que tienen en realidad el alcalde de Ejido y el subdelegado de Gobierno, amor y odio total, ¿no? Bueno, lo que pasa es que algunas veces las respuestas que da José María pues son un poco complicadas, y yo no creo que sea ni un mal subdelegado ni por supuesto sea mala persona, porque a él le duele el Ejido tanto como a cualquiera, porque él es de Santo Domingo, se ha criado aquí. Pero yo creo que es que tiene la mala suerte de tener un gobierno que le acompaña poco y que no está pendiente de las cuestiones. O sea, no tener ahora mismo un perfil más alto, ¿no?, de lo que pasa con la inmigración, yo creo que nos deja muy vendidos a todos, y él tiene que dar explicaciones. Luego, en las posibles soluciones con el tema de Valerma. El tema de Valerma, sabemos que es una pequeña población, que es un lugar costero que tiene problemas como muchos lugares costeros, y hace falta un presupuesto importante para solucionar eso. Y está todo el mundo echando balones fuera, todos son proyectos, todos son viajes que lo vamos a ver, todo, pero respuestas definitivas. Sí, pues dinero contante y sonante. Claro, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del problema de Valerma sin poder ninguna solución? Claro, y entonces cuando tú no te queda más remedio que torear con lo que hay, luego hace cosas muy positivas. Por ejemplo, en el tema de la Dana, ayer lo tuvimos nosotros en el programa y nos dijo que, pues gracias a que había actuado de oficio el Ministerio de Agricultura a través de Agroseguro, pues se habían ingresado, creo que eran en torno a 25.000 euros por hectárea afectada, con lo cual está muy bien, eso está muy bien, pero hay otras cosas en las que tú ves que intentan de alguna manera justificar el por qué no lo han hecho o por qué no lo pueden hacer. O sea, tú no puedes decir que parece que el alcalde es más condescendiente con la Junta de Andalucía que con el gobierno central, y eso qué importa. Lo mismo podría decirle el alcalde a él, ¿no? Entonces, podría decirle, claro, tú eres condescendiente con tu ejecutivo pero es que efectivamente, la falta de respuesta al final lo que provoca es el echar balones fuera y tirar por unos temas que sabe que al partido contrario ahora mismo le afectan.
esto es muy sencillo. Está diciendo, es que parece que el alcalde elegido le afectan estos problemas. Claro que le afectan. El alcalde de elegido le tienen que afectar estos problemas. Entonces, si pide una reunión para hablarlo, lo lógico y sensato sería tratar y abordar esos temas, no lanzar balones fuera. Y la sanidad, claro que eso es un problema gordo con la sanidad, pero no es el momento de abordarlo. Estamos hablando de otros temas. Sí, pero déjame que intervenga, sí. Sé que no me tocaba, pero el tema de la sanidad. Nos estamos quejando que en el hospital de Poniente está saturado, que hay listas de espera, pero nos olvidamos que hay 40.000 personas que han llegado como han podido, unas en patera, otros como han podido, que están siendo atendidas porque tenemos sanidad universal para todo el mundo. A todo el mundo se le atiende. Y evidentemente, si el hospital ya no es para 300.000 personas, que es para 340.000, lo lógico es que tengas que esperar, que tengas que hacer lo que sea. ¿Por qué no está pasando esto? Porque el control que tenemos en la frontera es ineficaz. Sí, pero bueno, también sería lógico en esa regla de 3 que se invirtiera más en el hospital universitario. No, hombre, no. Es que, por ejemplo, yo cuando Sí. estoy jugando al fútbol y me pegan un codazo, la culpa es mía por haber puesto la nariz. No, claro. La culpa es mía por haber puesto la nariz, no por el que me pega el codazo. No, yo eso, si hay un problema con Lo la que íbamos sanidad, a decir, está muy claro que cada uno echa los balones fuera. Él pone encima de la mesa problemas a nivel nacional y se olvida que es muy importante, los colegios, la sanidad que tenemos aquí en el Ejido. Entonces, lo que tenía que hacer uno, no echar balones fuera, con la Junta de Andalucía, que no le preocupa temas fundamentales que son competencias, y José María que ha dicho, sí, lo voy a ver. No, pero no lo voy a ver. Es decir, pon fecha, hora y lugar. Claro. Desde la puerta está abierta. No, ¿cómo que estaba abierta? Lo que tenía que haber hecho es aquí, ahora y tal, y vamos a ver estos nacionales y también estos de competencia, que se te ha olvidado las competencias educativas, las competencias sanitarias, y es lógico, estamos ahora mismo trabajando más de 22 millones de personas en España y hay que poner una sanidad y una educación para esas 22 millones con acorde. No, es que somos más y tenemos que esperar. Pues en vez de derivar a la privada, pues tendremos que contratar a más médicos. Es que no hay médicos. No hay médicos aquí en Andalucía con las condiciones indignas que se le están poniendo. O sea, que el culpable sea el ciudadano, que me pongo malo, en vez de que haya 2 médicos más, yo por ahí no voy a pasar. No, pero estamos un poco como el tema de la autovía. La provincia crece, somos más y estamos con infraestructuras de hace 20 años. El hospital pasa lo mismo. Claro. Cada vez somos más y seguimos con un hospital que ya estamos viendo que está desbordado. Entonces necesitamos más médicos, más medios y más... Hoy no hemos gestionado muy mal con esto de la vivienda. Nos hemos quedado sin tiempo, no lo vais a creer, pero porque Rocío Fuentes, si no, además no viene más aquí, me mata. El último minuto lo vamos a dedicar al libro del Rey Emérito, nuestra clave nacional, al menos para poner algunas imágenes de nuestro Juan Carlos, que además sube la audiencia, los espectadores, allá donde aparece, con su cojera, con sus viajecitos en tú pones una... Y con este libro que, por cierto, se ha olvidado Rocío de sus amantes, ¿no? Al menos de Bárbara Rey parece que no la menciona, que se ha cabreado la mujer. Con la lista que tiene, la tiene que poner toda, está complicado. Bueno, no, yo te decía que ya que has puesto una clave económica, pues yo quería algo para hablar del libro, y qué mejor ocasión que hablar del libro del Rey Emérito. Que además quiero empezar diciendo que creo que Planeta se ha equivocado mucho retrasando la fecha de salida de este libro, porque ya ha salido en Francia, en España estaba previsto, pero por no coincidir con los acontecimientos conmemorativos de la democracia, lo han retrasado hasta el 3 de diciembre. Entonces, bueno, en Francia ya ha salido, han salido extractos del libro por todos sitios, ya prácticamente todos sabemos de qué va el libro. En Francia la gente enseñando además el ejemplar en francés. Claro, sí. Ya con el Google Translate, seguramente. Y ha salido por todos sitios, en fin, esto de la biografía. Yo siempre he dicho, a mí la biografía, yo no soy partidaria de biografía, a mí me gusta mucho leer, las biografías tienen que ser muy interesantes para que me llame la atención. Siempre digo que las biografías tienen que tener primero una primicia y un relato importante. Creo que la del Rey no cumple con esto, porque además, por lo que estamos viendo y estamos escuchando, se dejan muchos flecos históricos en el aire. La persona que la ha escrito es francesa, creo que tampoco manejaba muy bien las fechas y hay ahí cosillas que se han quedado sueltas, pero bueno, en el fondo me hace gracia porque está todo el mundo hablando del libro del Rey Emérito, y creo que al final, más que un libro biográfico histórico que la gente recurre a él para saber sobre la historia contemporánea del país, ha hecho un llamamiento más al salseo real que cuenta el rey, a eso que ha dejado a Leticia fuera de los agradecimientos, que arremete contra
su hijo, bueno, a Sofía la pone por las nubes, todo esto por lo que cuentan. En fin, creo que ha hecho ahí un culebrón real es un libro interesante. De papel cuché. Sí, al final sí, ha creado ahí un movimiento. Y se va a vender bien. Y... Hombre, y ya te digo una cosa, y creo que es mejor que el Premio Planeta, y eso que son de la misma editorial. Eso ya, venga, última cosa, Miguel. Yo tengo que ser honesto. Borbón, no soy muy Borbón. No, entonces, estas memorias, bueno, estas desmemorias de mérito Juan Carlos I y último, afortunadamente, creo que tendría que comer un poquito más de rabo de pasa. Se ha dejado los temas fundamentales que pasó en el golpe de Estado, cómo empezó a cobrar las comisiones desde el primer minuto, las comisiones del petróleo, etcétera, etcétera. Se ha dejado lo más interesante. Guti, venga, que nos No, vamos. yo me niego a opinar porque a mí me parece ridículo que con la que está cayendo, que nos fijemos en el libro del emérito, me parece a mí que no estaremos tan mal cuando nos dedicamos a ver. Bueno, ahí lleva razón. Y para eso sí tenemos los 22 euros. Que a mí me dicen lo de 140.000 viviendas que faltan, pues venga, vale, sí. Pues sí, señor. No habla además el rey emérito de la vivienda, ni de problemas de exclusión social, ni nada de eso. Que nos vamos, que la próxima semana volvemos a las 9 de la noche, martes, aquí en Clave Crítica, y seguro que con un montón de cajas de Pandora que abrimos, con todos los males que salgan y nos quedamos con la esperanza, que es el que nos gusta. Adiós, adiós.